Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas con AMU, la revista hecha por y para estudiantes. Hoy estamos aquí con Javier Oloris Marín, un reputado otorrinolaringólogo en Granada, el cual tiene una experiencia de más de 20 años y más de 3.000 intervenciones, además de haber participado en varios cursos y conferencias de la especialidad. Fue licenciado y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y se formó en el Hospital La Paz de Madrid. Además, pues ha tenido formación también en alguna clínica en Estados Unidos, como la Mayo y la House Clinic, allí, ¿no? Y actualmente es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, además de formar parte del equipo de Clínica Oloris, aquí en Granada. Muy buenas. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Solo matizar que yo soy estudiante de la Facultad de Medicina de Granada, aunque el doctorado luego lo hice en Madrid. Así que soy uno más de vosotros, de aquí de vuestra facultad. Muy bien, muy bien. Pues para ir empezando la entrevista siempre solemos hacer la misma pregunta, las mismas dos preguntas, y la primera es por qué las de Broncano, ¿no? No. Estaría bien, pero no voy por ahí. Bueno, las preguntas son que ¿por qué decidió estudiar medicina y por qué se especializó en otorrinolaringología? Vale, pues son dos preguntas fáciles. Tengo un defecto genético, tengo familia de médicos y entonces algún gen raro tenemos ahí. Yo soy hijo de otorrino, nieto de otorrino y bisnieto de otorrino y tataranieto de médico. Y por tanto, pues bueno, es una cosa cuando la vives en tu familia, bueno, pues al final es más fácil que te generen vocación. Aunque somos 5 hermanos y yo soy el único que se ha dedicado a la medicina, el resto están vinculados de alguna manera, trabajamos juntos. ¿Y por qué otorrino? Pues bueno, la verdad es que eso lo veréis vosotros, lo viviréis vosotros. Pero las especialidades son en general todas muy bonitas, muy completas y bueno, pues a veces de alguna manera si has vivido más cercano, por el caso de mi padre, pues yo me iba con él a quirófano y tal, pues de estudiante, pues al final se te hace fácil elegir la especialidad. Aparte que mi especialidad creo que es muy bonita. Sí, eso vamos a hablar ahora de la parte clínica, de la parte quirúrgica, una especialidad muy completa, ¿no? Que tiene muchas partes. Sí, yo creo que, bueno, siempre la primera clase que os doy en la facultad, siempre digo lo mismo, que seguramente pensaréis que el otorrino a nivel social es una especialidad menor, es la especialidad de la otitis, de la angina, ¿no? La gente no nos tiene como catalogados dentro del ranking de especialidades potentes, ¿no? Pero nuestra especialidad es muy completa, es una especialidad que trata niños, trata ancianos, trata patología banal, pero trata patología vital. Somos los médicos de las traqueotomías, somos los que nos llaman cuando hay que alguien no respira, hay que ir rápido. Tenemos oncología y luego una cosa muy importante que siempre os digo en clase es que somos los médicos de los sentidos. De los 5 sentidos nosotros somos 3, o sea, tenemos el olfato, el gusto y el oído. Y además no solo es los sentidos, sino que es la comunicación. El otorrino es la especialidad en la que vemos la audición, pero también vemos la voz. Y por tanto, una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, que es comunicarse, depende de nuestra especialidad. Y hacemos cosas que ayudan a la gente a poder comunicarse y eso pues da un valor que a veces la sociedad no sabe que tenemos. Sí, eso es totalmente cierto. Creo que se tiene un poco el sesgo de cuando se habla de fuera de la medicina, pues siempre se piensa en cardiólogos, en cirujanos, pero sí que es verdad que todas las partes son esenciales, ¿no? Sí, no cabe duda. Eso, y en el funcionamiento de cualquier cosa relacionada con salud, no solo los médicos somos importantes, todo el resto de especialidades de gente que trabaja a nuestro alrededor, los distintos especialistas y las distintas secciones dentro de las especialidades, enfermeros, auxiliares, celadores, todo el mundo es importante para que podamos ayudar a curar a la gente, que es para lo que trabajamos. Y bueno, también quería preguntarle, ya que es profesor, ¿por qué decidió dedicarse también a la docencia? A eso tengo una pregunta, es más difícil responder, no lo sé, la verdad es que siempre me ha gustado participar de clases. Durante la formación de residentes teníamos costumbre de dar sesiones clínicas como se sigue haciendo actualmente y es algo que siempre me ha gustado. Después de haber terminado eso durante mucho tiempo he estado y sigo organizando cursos para residentes y médicos otorrinolaringólogos. Y a raíz de eso, de esa actividad docente, que ya te digo, en eso no sé muy bien por qué me ha venido, pero me gusta, contactaron conmigo profesores de la universidad y me fueron metiendo un poquillo en esta dinámica y la verdad es que es algo que me gusta y trato de transmitir la ilusión que tengo por mi especialidad a vosotros los alumnos para ver si de esa manera también os ilusiona lo que hacéis, que en el futuro del trabajo vais a dedicarle mucho tiempo a algo que tiene que gustar y os tiene que ilusionar.
Eso es muy importante, sí, de verdad. Y también, bueno, ha tenido una parte de su formación, supongo en la mayoría aquí en España, pero también ha estado en Estados Unidos, ¿no? Sí, he estado algunas, son pequeñas rotaciones de verano, pero creo que es bonito e importante y cuando vosotros os enfrentéis a esa situación de ya dedicaros a la formación en vuestra especialidad, de que podáis salir fuera y ver qué se hace en otros sitios, porque bueno, hay muchas cosas que se hacen bien en España que a veces no valoramos. Sí. Y muchas veces hay cosas que se hacen mejor en otros sitios, hay que ir y aprender y ver en otros sitios qué es lo que hacen porque te complementa. Es formación que llevas para ti y que la vas a poder dedicar a tus pacientes. Por tanto, yo siempre animo a salir fuera y ver, si no puede ser fuera de España, pues fuera de tu ciudad y ver otros sitios, ver cómo trabajan, siempre se aprende mucho. Eso es muy importante. Sí, y en la formación que se da a los médicos en Estados Unidos, ¿hay algo que le resultó especialmente llamativo o que le gustó? En Estados Unidos todo es llamativo, todo es diferente. Bueno, es una formación... Bueno, hacen un sistema de residencia que de alguna manera es similar, va aprendiendo de forma escalonada, pero bueno, pues allí siempre llama mucho la atención los medios de los que disponen, la estructura a veces son un poco distintas, pero bueno, aprenden, nuestro sistema no es en absoluto malo, yo creo que tenemos un sistema bueno en el que nos dejan progresivamente ir avanzando en nuestros conocimientos, los conocimientos quirúrgicos irlos aplicando sobre pacientes con la supervisión de nuestros médicos, o sea, yo creo que el sistema MIR que hay en España es un buen sistema para aprender y creo que los médicos españoles en general tenemos un buen nivel y cuando sales fuera pues lo ves, ¿no? Lo comparas y dices, bueno, no hacemos cosas, al principio todo impresiona mucho, pero cuando ya vas varias veces te das cuenta que no hacemos cosas tan distintas. Sí. Y hoy en día el mundo se ha globalizado tanto que todo está más cerca, antes las distancias eran más grandes, pero hoy en día, bueno, pues que tienen más dotación tecnológica, que tienen más dinero, pero bueno, hacemos bastante bien las cosas aquí en general. Bueno, está bien saberlo, eso que aquí en España tenemos también una formación potente. Sí, yo creo que sí. Y bueno, ya vamos a empezar hablando un poco de la especialidad, ¿no? Y pues para iniciarnos en esta parte quería preguntarle que nos contara un poco así cuáles son las consultas que más frecuentes le hacen en su clínica o en la práctica médica. Bueno, otorrino es una especialidad en la que todo el mundo alguna vez ha tenido patología de otorrino, porque tratamos la patología de la faringe y todo el mundo ha estado alguna vez acatarrado y a lo mejor ha ido a mi cabecera, pero también a lo mejor ha ido al otorrino. El problema en los oídos son frecuentes, los problemas de rinitis, de congestión nasal, abarcamos un campo en el que es fácil que casi toda la población alguna vez haya tenido que consultar a un otorrino. Bueno, yo no diría que haya una patología más frecuente y además nuestra patología es muy estacional. En verano tenemos toda la otitis de las piscinas, en invierno empiezan los catarros y tenemos muchas toses, mucha faringitis, en primavera vienen las alergias, las congestiones nasales, es como muy estacional. Eso digamos en el pool general, pero bueno, cuando ya trabajas, como trabajamos en los servicios de una forma un poco más subespecializada, pues ya te dedicas a cosas un poco más concretas y ves otro tipo a lo mejor de patología no tan global sino más específica y bueno, pues yo ahora mismo en mi práctica diaria está muy orientada a la cirugía y por tanto veo poca patología de esta estacional, sino que veo más pues el paciente que en el caso del hospital trabaja en oncología, el paciente oncológico y tal, y bueno, pues mi práctica diaria está más orientada a eso, no es lo global, es lo subespecializado, pero bueno, porque eso pasa que te vas pasas de lo general a un poco más específico cuando vas avanzando en tu carrera. Claro. Bueno, ahora está esto mucho el tema de la superespecialización y bueno, en una especialidad tan amplia como es la otorrinolaringología supongo que claro se tiene que dar. Es fundamental, la superespecialización tiene una gran ventaja para el paciente y es que el médico que lo trata es un médico que está más dedicado a eso, como está más dedicado al final tiene más experiencia, sabe más de eso. Y yo creo que es una gran ventaja para el paciente contar con servicios muy especializados. Para el médico a veces se ve como una pequeña barrera porque en una especialidad como otorrino que a lo que nos gusta a lo mejor hacer de todo, pues dice, ¿cómo voy a hacer solo esto? Pero es falso porque en la realidad cuando uno se mete, la medicina es tan amplia que cuando te metes en un campo muy pequeño es capaz de llenar mucho tiempo de tu trabajo y tiene ampliar mucho tu conocimiento, tu avanzar mucho en ese campo. Por tanto, yo creo que sí que los hospitales grandes hay que tender a hacer súper especialistas porque son lo mejor para la atención de la población y también incluso lo mejor para los propios especialistas. Sí, yo creo que sí. Vale, muy bien, sí. Y también quería comentarle,
bueno, por lo menos por lo que hemos visto en clase, yo creo que la parte de la exploración física en otorrinolaringología es bastante importante, ¿no? Es totalmente importante. Yo siempre cuento como anécdota que mi jefe decía que nosotros en otorrino podemos diagnosticarnos al 80% de nuestros pacientes sin hablar con ellos, solo mirándolos. O sea, porque las patologías son muy visuales, son diagnósticos muy visuales. Es una cosa un poco exagerada, necesitas hacer una análisis, necesitas explorar, o sea, tener información de tu paciente, pero es verdad que la exploración es básica porque es una especialidad de diagnósticos visuales, de muchos diagnósticos visuales. Muy bien. Y vale, quería empezar ahora a tratar pues patologías concretas que creo que son bastante prevalentes en nuestro medio, y quería empezar comentando las otitis. ¿Qué tipos de otitis hay y cómo las diferenciamos? Bueno, la otitis, el término otitis significa inflamación del oído. Y la inflamación del oído se puede producir a los distintos niveles que tenemos en el oído. Tenemos el oído externo, o sea, la otitis externa, o el oído medio, que son las otitis medias. Como te decía antes, son patologías que tienen un componente estacional, porque la otitis media generalmente suelen tener relación con los cambios ambientales, la aparición de virus en el ambiente, el frío y tal, mientras que la otitis externa suelen tener más relación con el agua, con las piscinas, con la manipulación. Entonces, esos serían los dos grandes grupos, la otitis externa y la otitis media. Y dentro de la otitis media luego están los procesos que son más agudos o más crónicos. Los procesos crónicos son aquellos que luego, pues se produce una serie de cambios en el oído que nos pueden obligar o necesitar de una cirugía, de un apoyo para poder quitarlo, como por ejemplo la otitis colesteatomatosa, que habréis dado con algunos de los compañeros en clase, en la que hay procesos destructivos del oído que o los operamos y los limpiamos o siguen generando destrucción, ¿vale? No, básicamente esos serían los grandes bloques dentro de la otitis. Y la verdad que siempre está el concepto de que la otitis suele ser más frecuente en niños que en adultos. ¿Esto por qué se da así? Bueno, pues que es verdad. El niño durante el desarrollo, cuando va creciendo, la función de la trompa de Eustaquio, sabemos que se va madurando y se va desarrollando, y mientras no está desarrollada, la entrada de gérmenes desde la rinofaringe, desde las vías respiratorias hacia el oído, favorece que las infecciones sean más frecuentes hasta que ese niño madura esa trompa de Eustaquio y desarrolla una inmunidad suficiente. Las otitis que vemos generalmente ya en adultos, esos son muy comunes. La de los niños le da a todos los niños, porque están todos en contacto con los gérmenes de la guardería, del al lado, del hermano, y eso le llegan todos. Mientras que en el adulto, aquel adulto que tiene procesos de otitis, aquel adulto que tiene anatómicamente una serie de condiciones que favorecen una mala ventilación del oído, o de pequeño ha tenido infecciones y arrastra esa secuela, por lo tanto es menos habitual que la otitis aparezca en el adulto, porque las condiciones anatómicas y de desarrollo hacen que mejoren las condiciones de la trompa, mientras que los niños están más expuestos. Vale. Claro, encima todo el contacto con otros niños en la guardería. Exacto, hay niños que están con infecciones de oídos, de amígdalas, de tal, porque se los van pegando de unos a otros. Y los adultos, gracias a Dios, tenemos más inmunidad. Aún así hay adultos que tienen amigdalitis, que tienen otitis, porque su inmunidad o por el bicho que llegue le es más agresivo, pero bueno, es más habitual en las edades más pequeñas. Vale, pues ahora otra cosa. Algo que muchas veces resulta muy incómodo para la persona que lo tiene y más para la que está cerca, que son los ronquidos. ¿Por qué se producen los ronquidos? Bueno, pues el ronquido se produce por la vibración de las estructuras que hay en el velo del paladar. ¿Por qué vibran esas estructuras? Vibran por el paso del aire. Entonces, cuando respiramos por la noche, la musculatura que da soporte al velo del paladar se relaja, y al relajarse esas estructuras quedan con una tendencia a la flacidez, a tener una estructura menos resistencia. Si a eso le hacemos que al relajarse también el resto de musculatura de la faringe, el espacio por el que pasa el aire se hace más estrecho, el aire pasa más rápido, y al pasar más rápido hace vibrar ese velo del paladar, esa campanilla, esa úvula, y eso es lo que hace que se produzca el sonido. Es consecuencia de una relajación de la musculatura y un paso del aire por un espacio más estrecho a más velocidad. Eso hace que vibre las estructuras que hay por encima, en este caso el velo del paladar. Y más allá de que sea algo molesto, ¿hay algún punto en el que deberíamos consultar a nuestro médico? Sí. El patología ronquido es una patología incómoda para el acompañante. Para el paciente no tiene ninguna repercusión, excepto cuando ese ronquido se acompaña de pausas de apnea. Un paciente que, como consecuencia de esa relajación, llega un momento en que la vía aérea es capaz de colapsarse y cerrarse,
En ese caso ya hay una serie de repercusiones en su organismo que hacen que pueda desarrollar patología en el largo plazo y por tanto ya no es un problema de convivencia, ya es un problema de salud para el paciente y eso exige una visita al médico para tratar de prevenir complicaciones a futuro de tipo cardíaco, de tipo de infarto, tensión arterial, es decir, muchas patologías asociadas, hipersomnia diurna, es decir, que son pacientes que a veces se quedan dormidos al volante por culpa de una falta de descanso nocturno. ¿Vale? Entonces, eso es una patología que no podemos descuidar. No podemos descuidar. ¿Y qué opciones terapéuticas tenemos para controlar esto? Por ejemplo, el síndrome de la apnea obstructiva del sueño. Pues la opción más eficaz de todas es lo que conocemos como la CPAP, ¿no? Un dispositivo que se coloca por las noches que mete aire a presión y mantiene de forma, digamos, artificial, con ese aire a presión, mantiene abierta la vía aérea evitando que se colapse. Eso lo utilizamos sobre todo en los casos moderados severos. En los casos leves, pues hay alternativas, por supuesto, desde medidas higiénicas como es pérdida de peso, mejora de hábitos alimenticios, evitar dormir boca arriba, sino dormir de lado para que la vía aérea no tienda por gravedad a colapsarse con más facilidad, etc. Aparte de todas esas cosas, pues también hay algunas alternativas quirúrgicas. Tenemos algunas cirugías que podemos reducir el volumen o cambiar las líneas de tensión de esas estructuras que tienden a colapsarse y haciendo eso podemos conseguir una mejora del paso de aire y evitar que se colapse, evitar que aparezca la apnea. El problema de esas cirugías es que son muy dolorosas. Nuestros pacientes hay que avisarles porque los pobres durante 10 días hasta que eso cicatriza duelen mucho las técnicas quirúrgicas sobre el paladar, que es la que solemos hacer, ¿vale? Y siguiendo con la entrevista, quería hablar ahora un poco sobre la hipoacusia, la pérdida de audición. ¿Es algo que siempre es irreversible? No. Hay situaciones en las que la pérdida es irreversible cuando se afectan las células ciliadas, esas células que son las que encargadas de recibir el sonido y transmitirlo hacia el nervio, hacia la cabeza y que lo escuchemos. Pero hay otras muchas situaciones en que la pérdida de audición puede ser mejorada o reversible porque no esté afectando a esas células y podamos actuar sobre la cadena de huesecillos o sobre estructuras externas. Incluso las pérdidas relacionadas, esas pérdidas que decimos irreversibles, cuando son muy severas, también tienen alguna alternativa, como son los implantes cocleares, en los que vamos a saltarnos un poco el mecanismo del oído e ir directamente al nervio. O sea que hoy en día hay muchas alternativas de mejora de las hipoacusias, sean neurosensoriales o sean de transmisión. Hay opciones. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que calibramos un poco en qué pacientes hacer determinadas cosas para tratar de mejorar su audición, pero sí, todas las pérdidas no son irreversibles, tenemos muchas que podemos nosotros mejorar, claro. Pues bueno, está bien saberlo. Yo creo que también es algo bastante extendido que eso, si empieza a perder audición ya no hay vuelta atrás. No. Y además es bueno consultar cuando uno tiene esos síntomas porque hay veces que las soluciones son relativamente sencillas, ¿vale? Hay veces que simplemente un paciente puede perder audición por tener un acúmulo de moco en el oído persistente que no termina de irse y con una pequeña intervención sacamos ese moco y el paciente normaliza su audición. O sea que sí que es conveniente que ante la duda se consulte. Hay veces que pues sí, son pérdidas del desgaste natural del oído, que son consecuencia de esa pérdida de células con la edad, pero hay otras muchas que no. Vale, y siguiendo con el tema de perdición de pérdida de la audición. Bueno, es común en los jóvenes que estamos frecuentando discotecas y ambientes en los que haya sonidos bastante estridentes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Deberíamos tener cuidado? ¿Hay alguna forma...? Bueno, mira, el problema de la pérdida de audición, en general, hay casos particulares, pero en general, cuanto más horas de exposición a más intensidad de sonido, más riesgo de daño, porque digamos, la exposición a un sonido intenso puede producir un daño en las células. Si eso le aumentamos horas de exposición, pues aumenta. Por tanto, el consejo ¿cuál es? Oye, pues hombre, uno puede ir a discotecas y puede llevar auriculares por la calle y no hay que demonizar el uso de ese tipo de dispositivos, pero sí ser prudente en cuanto al número de horas de exposición a ese ruido y de la intensidad. Yo siempre digo a mis pacientes, cuando me preguntan que si pueden llevar auriculares, yo les digo, puedes usarlos, pero ten en cuenta que si tú usas los auriculares en la calle para vencer el sonido de la calle, que ya es alto, tú tienes que subirle mucho el volumen a tus auriculares. Por tanto, si eso lo usas durante 10 minutos, pues seguramente no te pase nada, pero si te tiras horas con el sonido de los auriculares a alta intensidad, porque estás venciendo el sonido de la calle, pues probablemente con el tiempo puedas tener más riesgo de tener un daño. Igualmente hay gente que con un sonido muy fuerte en un momento muy puntual puede tener un daño. Eso, una explosión puede dejar una pérdida de audición porque se mueran células como consecuencia del impacto sonoro.
pero eso, digamos, no es tan habitual y, sin embargo, lo otro, la exposición a ruido, la exposición laboral a ruido, sí que puede producir daño. De hecho, a nivel de derecho laboral y de medicina laboral, se sabe muy bien que hay daño de audición por exposición prolongada a ruido de alta intensidad y son pacientes, o sea, son personas que requieren de protección auditiva. Eso es la medida de medicina preventiva. Todos los pacientes que tengan exposición o las personas que trabajen con ruido de determinada intensidad y determinado tiempo tienen que llevar tapones especiales, protección auditiva para evitar el daño. Incluso otra cosa que es muy frecuente en gente que utiliza armas de fuego, el impacto sonoro del arma de fuego produce daño y son personas que antes de incorporarse a ese tipo de trabajo tienen exámenes que aseguren que su audición está bien, porque saben que hay un riesgo de que se pierda como consecuencia de la exposición, a pesar de que usen protección. Por eso es importante cuidar también. Hombre, se puede ir, supongo, a discotecas, pero tampoco... No te pongas cerca del altavoz durante mucho rato, porque aparte de acabar con el oído fastidiado, no, acabarás con la voz alterada, porque tendrás que hablar muy alto para poder comunicarte. Así que sí, hombre, se puede ir y tener la prudencia de no estar cerca de la fuente sonora. Disfrutar de estar ahí, pero sin exponer demasiado el oído a esa intensidad. Vale, y otra cosa, siguiendo con este tema de cuidado de nuestro aparato auditivo. Siempre se habla que limpiarnos los canales auditivos con los bastoncillos estos puede ser perjudicial. ¿Eso es verdad? Sí, realmente no por el uso del bastoncillo en sí, que el bastoncillo vaya a generar ningún problema al oído. El problema es que el bastoncillo tiene una parte blanda y una parte rígida, y a veces sin querer con la parte rígida podemos hacernos daño, podemos generar pequeñas heridas. El cerumen, de forma natural, el oído lo va a expulsar él solo. En la mayoría de los pacientes hay algunos que no funciona bien ese mecanismo. El cerumen tiene una función de protección, de mantenimiento del pH del oído. Entonces, quitarlo de forma persistente, de alguna manera, altera un poco las condiciones de oído y puede favorecer que el oído pique más y, por tanto, se forma ahí un círculo vicioso que hace que el paciente esté todo el día tratando de darse porque le pica, y esa manipulación sin querer genera herida. Entonces... siempre decimos, el problema es que es una manipulación a ciegas, que hacemos ahí un poco sin saber dónde estamos tocando, que nos podemos hacer herida, que podemos impactar el tapón, y todo ese tipo de circunstancias son las que hacen que nosotros desaconsejemos al paciente que lo use, no porque no se pueda usar, sino porque, bueno, pues a veces generamos un círculo vicioso y generamos daño sin querer. Entonces, el oído en general se limpia él solo. Un oído normal tiene hay una migración de las células del tímpano hacia el conducto y esa migración va empujando fuera el cerumen y lo que salga externamente lo podemos limpiar, pero manipularlo a veces altera su normal funcionamiento. Vale, entonces eso, mientras que no sea algo que nos indique el médico, mejor dejar el oído. Mejor no tocarlo, ¿vale? Y hay, bueno, hoy en día por internet hay muchas cosas, se ven muchos aparatos que hacen los chinos, que inventan los chinos para quitar el cerumen, o hay gente que se pone las velas de cera que queman ahí y tal. Pues hay muchos sistemas y entiendo que el paciente que tiene tapones busca soluciones, pero quizás la mejor solución sea el médico y hacer una limpieza puntual cada X tiempo sea suficiente. Por eso está bien, tener cuidado con las soluciones caseras, mejor consultar a un profesional que sepa realmente. Sí, porque la gente hace muchas cosas, desde el bolivic hasta la horquilla, hasta no sé qué, la gente mete muchas cosas en el oído y a veces sin querer se daña. Además que tienen que darnos trabajo los otorrinos, si no, no podemos quedarnos sin trabajo. Claro que sí. Vale, y bueno, también quería preguntarte sobre otra patología que ya creo que no sé cómo de frecuente es, pero... me parece bastante interesante y son los acúfenos, ¿no? Que son señales auditivas pero sin sustrato de... Sí, son percepciones de sonido que tiene el paciente que nosotros a veces no podemos objetivarla, pero el paciente las nota. Hay veces que sí, hay acúfenos que son objetivos, que nosotros podemos escucharlo en el paciente, podemos poner un fonendo y podemos escuchar esos acúfenos. Vale, son patologías difíciles para nosotros. Difíciles primero porque la mayoría de las veces no sabemos muy bien qué mantiene el acúfeno. El origen del acúfeno muchas veces se produce en una pérdida de audición. Hay un daño en una célula y ese daño, pues a veces como cuando una radio se rompe y ahí hace un pitido y que se acopla. Sí. Pero ¿por qué se mantiene esa sensación? No es instantánea, que a veces nos puede pasar a alguno que tengamos un acúfeno que cede. ¿Y por qué se le mantiene al paciente? No lo sabemos. Parece que ahí se producen alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que sí, hay teorías, pero todavía no está muy conocido. Y sí que sabemos que el mantenimiento del acúfeno lo produce el sistema nervioso central, no el oído.
y actuar a ese nivel para nosotros a veces es muy difícil porque pretendemos con medicación ver si mejoramos riesgos, si podemos, y muchas veces es ineficaz. Y los tratamientos más eficaces generalmente para el ruido se basan en producir habituaciones, tratar de que el paciente no preste atención, no focalice su atención sobre el ruido, para que de esa manera el sistema nervioso central pase a otra cosa, esté en otra cosa. Siempre se lo decimos, mire, si está usted hablando, tal, el ruido a veces no se percibe tanto, y si está en silencio y concentrado en el ruido lo percibe mucho. Y por eso hay que tratar de distraer un poco al organismo. Eso sería, digamos, el grueso de patología de los acúfenos, que además, como digo, es el más difícil para nosotros de tratar. Luego hay algunos acúfenos que sí que hacemos cosas porque son más específicos. Por ejemplo, los acúfenos pulsátiles. Hay alguna patología, concretamente el globus timpánico, que es un tumor vascular que va a dar un ruido continuo en el oído, pero como el latido de un corazón. En ese caso, hacemos pruebas de imagen, lo estudiamos, porque en ese caso sí que a veces requiere una intervención quirúrgica para quitar esa lesión, y con eso desaparece a veces el ruido. Hay algunos acúfenos que pueden tener origen en inflamaciones de articulación temporomandibular, pueden tener acúfenos con origen en patología cervical, y tratando esas cosas a veces mejor. Por tanto, son difíciles, y son pacientes que lo pasan mal, y además tienen una personalidad que hace que tengan más atención sobre cosas que a veces otros les hace pasar desapercibidas y no les molesta. Entonces se junta ahí un poco todo, ¿no? Una personalidad peculiar o determinada con un síntoma parásito molesto, persistente, y bueno, pues a veces es difícil dar una solución, no tenemos grandes tratamientos para eso. Eso me parece muy interesante, esta parte. Al final, algo con lo que el paciente, a menos que tenga un sustrato anatómico, como nos has comentado, más que se tiene que acostumbrar a acabar viviendo. Desgraciadamente hoy en día es casi lo único que podemos decirle. Hay alternativas, hay tratamientos de habituación, tratamientos con sonido, es decir, que se hacen cosas, pero en general que el paciente sea capaz de sacar de su esfera de atención el acúfeno es lo que más ayuda a que desaparezca. Pues bueno, ya hemos hablado un poco de la parte así más clínica de la especialidad. Ahora me gustaría tratar también la parte quirúrgica, ¿no? Que es la que está más especializado. Sí, la parte quirúrgica a mí siempre me gustaría incidir un poco en que los otorrinos tenemos una parte quirúrgica muy amplia. Somos la gente, quizá como decía antes, socialmente no se nos ve como cirujanos, y nosotros, nuestro campo quirúrgico es muy amplio y además difícil. Tenemos una zona del cuerpo donde pasan muchos nervios, muchos vasos, de estructuras muy importantes con funciones vitales, por tanto, y luego tenemos campos quirúrgicos muy distintos. No es lo mismo operar un oído, que estamos con microcirugía, cirugía delicada, que operar un cuello, que es cirugía de campo amplio, en la que hay sangrado generalmente amplio, en fin, que son campos muy distintos, que te obligan a una formación muy específica en cada uno de ellos, pero muy apasionante. La cirugía de otorrino, yo creo que puede llegar, a mí personalmente me parece muy atractiva. Pues eso sí, la verdad era lo que quería comentarte. Me parece, es una cirugía bastante difícil y sobre todo con bastantes riesgos, ¿no? Porque por la zona del cuello, del oído, pasa un montón de estructuras vasculonerviosas que, como las zonas demás. Sí, nosotros siempre que estamos, en muchas de nuestras cirugías tenemos posibilidades de hacerle daño al paciente, de queriendo mejorarle, poder empeorarle. Eso te exige a tener, pues, primero unos conocimientos, hay que estudiar mucho, saber muy bien la anatomía, ser cuidadoso con lo que haces, y estar siempre muy al día para intentar ayudar lo mejor posible y generar las mínimas complicaciones posibles. Pero las complicaciones surgen. Cuando más operas, más riesgos de que te pasen cosas tienes. Hombre, claro, como en toda intervención, alguna complicación siempre hay posibilidad que haya. Sí, es inherente a operar. Hay una cosa que, ¿no? El que a más a todo le pasa, suelen decir, cosas así, que si no operas no tienes complicaciones derivadas de la operación, pero alguien tiene que operar. ¿Hay alguna intervención concreta que creas que es especialmente demandante o desafiante? Fíjate, nosotros, como en la especialidad tenemos 3 áreas como muy diferenciadas, que es la nariz, el oído y es el cuello, ¿vale? Pues en cada una de ellas hay cirugías muy complejas. Además, hoy en día los otorrinos, la mentalidad de la gente joven, de la gente que se incorpora
de la gente que está actualmente en el otorrino a nivel de España, es una especialidad, digamos, expansiva. Queremos abarcar cada vez más campos y nosotros antiguamente, quizás hace muchos años, se cedió, digamos, campo a otras especialidades como cirugía maxilofacial o como... Sin embargo, ahora es lo contrario, ahora intentamos nosotros hacer de todo. Entonces, ¿qué te diría? Pues en la cirugía del cuello, la cirugía, el vaciamiento cervical, la laringotomía, pero es que ahora nos metemos a hacer cirugía de lengua, cirugía de paladar, de tumores de orofaringe, de hacer reconstrucciones, colgajos pediculados, en algunos centros que también se hacen colgajos libres, la cirugía robótica, es decir, que hoy en día en el cuello hay un campo enorme, pero te vas al oído y está la cirugía de base de cráneo lateral, el abordaje conjunto con neurocirugía de hacer neurinoma, la cirugía del oído medio de precisión, los colesteatomas que pueden ser muy avanzados y obligarte a hacer disecciones grandes del seno lateral, vemos el techo timpánico, o sea, vemos estructuras cerca del cráneo, y en la nariz, pues en la cirugía también de la hipófisis, que colaboramos con los neurocirujanos abordando la base de cráneo anterior. En fin, que cada una de las especialidades que tenemos hay cirugías que son muy desafiantes. Y luego en el otorrino, en Andalucía no está muy extendido, pero a nivel de cirugía del cuello en muchos sitios de España hacemos cirugía tiroidea. Yo hago cirugía de tiroides, que es una cirugía que aquí es como más dedicada a los cirujanos generales, pero que en otros sitios es nuestra especialidad, igual que la cirugía plástica facial, la rinoplastia, también es algo en lo que nos metemos los otorrinos. Es decir, que nuestro campo quirúrgico cada vez intenta ser más amplio, porque la mentalidad que tenemos a día de hoy es que queremos ser una especialidad lo más completa y lo más atractiva posible para nuestros especialistas. Claro, vamos, que definitivamente si el otorrino no te va a aburrir de ver cosas, tienen toda la variedad. Hay un campo amplísimo y, como te digo, cada vez con más intención de abarcar más áreas, ¿vale? Porque tenemos habilidades que nos da nuestro tipo de cirugía que nos permiten enfrentar patologías muy distintas. Y en cuanto a la parte técnica, tecnológica de la cirugía otorrinolaringológica, ¿cómo ha ido evolucionando el tema? ¿Ha avanzado bastante la tecnología que usan? Sí. En medicina ya lo viviréis cuando incorporéis a vuestro trabajo como médico. La tecnología vive con nosotros y debemos saber usarla, porque es algo que está en constante avance. Nosotros desde nuestra especialidad utilizamos el microscopio, el endoscopio, el robot, el láser. Tenemos un montón de aparatos que están alrededor de nuestro trabajo y que debemos de aprender a manejarlos, y que cada vez salen nuevos. El neuronavegador, el monitor de los nervios, la neuromonitorización de los nervios, un montón de cosas que nos ayudan en nuestra cirugía y que debemos de dominar. Y en el otorrino, pues como en todas las demás, siguen surgiendo, no es algo que se pare. Ahora están una cosa que le llaman los exoscopios, que es, en vez de un microscopio, es una especie de gran cámara que te permite ver en 3 dimensiones, tal. Pues todo eso son cosas que en algunos centros ya están, en otros llegarán con el tiempo, o no, porque algunas de las cosas de la tecnología a veces se quedan en el camino porque no aportan gran cosa. Pero las que lleguen, pues como especialista, al final tienes que ponerte al día, usarlas y aprovecharlas para tus pacientes. Uy, eso tiene que ser bastante difícil mantenerse actualizado con tanta afluencia de cosas. Sí, bueno, en el trabajo del día a día a veces las cosas te van llegando, no te das cuenta y estás al día porque las cosas te van llegando, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora concretamente, como cosillas así de novedad, nosotros en el Virgen en el San Cecilio no tenemos el robot Da Vinci. Y ahora lo van a poner, creo que en breve va a poner, y nosotros como otorrinos nos vamos a incorporar a esa cirugía. Pues bueno, los que nos incorporemos a esa cirugía tendremos que tener cierta formación y aprender. Pues bueno, pues algo que te llega y te obliga a estar actualizado, porque es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar el tratamiento de determinadas patologías, que nos aporta una ayuda extra al robot, ¿vale? Por tanto, bueno, pues te obliga a actualizarte, tendremos que ir a hacer algún curso de actualización, a aprender a usarlo. ¿Y ha tenido oportunidad alguna vez de operar con el Da Vinci? Sí, a nivel de experimental, concretamente ahí en Iavante que tienen un Da Vinci para entrenamiento, sí que lo he usado. A nivel de un paciente vivo, no. Todavía no, aunque precisamente, como te comento, ayer nuestro jefe dijo que lo van a incorporar al hospital y en principio creo que yo voy a ser uno de los que inicie la formación para ver si podemos ponernos a funcionar con él, pero bueno, todavía no es una realidad, así que de momento en pacientes vivos no, en otros sí. Es un aparatillo muy armatoste, pero muy intuitivo de usar y creo que es muy útil. Aporta ventajas con respecto a las cosas que tenemos en algunas zonas en concreto.
Concretamente, ¿dónde más futuro le ves? Bueno, se utiliza mucho en especialidades como la urología, la cirugía general. Generalmente la ventaja del robot es que te permite trabajar en cavidades, Sí. pero manteniendo los 360 grados de movilidad de las pinzas. Es decir, nosotros como otorrinos, nuestra utilidad sobre todo es en la base de la lengua, en cirugía de laringe, pero sobre todo en base de la lengua, en la que actualmente para llegar a esa zona nuestros instrumentos son muy rectos y no nos permiten giros que nos den ángulos en determinadas zonas, mientras que el robot te permite meter una cámara y luego tener instrumentos que pueden girar 360 grados. Entonces eso te da una capacidad de maniobra dentro de esa estructura que no tenemos actualmente, ¿vale? Esa es la gran ventaja que aporta el robot, poder actuar dentro de cavidades en espacios, digamos, difíciles de abordar, sin necesidad, pues, por ejemplo, la base de la lengua, la otra opción que nosotros tenemos es hacer una mandibulotomía, abrir la mandíbula y entrar, pero claro, eso es mucho más agresivo para el paciente que meternos a través de la boca con instrumental pequeño y que nos podamos manejar con ángulo. De verdad parece ciencia ficción, ¿ya? Sí, sí, sí. Bueno, incluso el robot los robots, el Da Vinci, permite, sabéis que el Da Vinci se trabaja desde una consola. El cirujano está en una consola y está operando y el paciente está al lado, pero él no está tocando al paciente, está tocando la consola. Pero ese robot permite trabajar a distancia. Es decir, permite que haya un cirujano en una consola en Estados Unidos moviendo la consola sobre el paciente que está tumbado a tu lado. Jolín. Es decir, que el futuro, la tecnología del 5G, todas estas cosas que permitan que los tiempos de respuesta sean mínimos, que sean de milisegundos, van a permitir que haya grandes especialistas operando pacientes, ¿no? A distancia, ¿no? Sí, es como ciencia ficción, pero es la realidad que vamos a vivir en un tiempo, seguro. Ay, pues me parece brutal. O sea, yo sí tenía más la idea de que estaba al lado del robot y estoy mirando, pero es que se puede hacer desde... Se puede hacer a distancia. Incluso yo he visto algunas imágenes del robot en las que trabajan con dos consolas a la vez. O sea, que haya dos cirujanos manipulando instrumentos del robot a la vez, ¿no? O sea que sí, eso es un mundo a explorar. En otras especialidades creo que ya es una realidad porque los urólogos lo usan mucho para la cirugía de la próstata. En la nuestra el campo de actuación es más reducido, pero que seguro que aporta, sí. Jolín, pues muy interesante esta parte. Bueno, también otro tema que me gustaría tratar es el de, que lo hemos comentado antes brevemente, el de los implantes cocleares. ¿Cómo funcionan exactamente y cómo se colocan? Vale, mira, el implante coclear es un dispositivo que lo que hace es mandar señales eléctricas. Se vio, hubo gente, los sabios gracias a Dios en el mundo hay gente muy lista, y vieron que podían generar una señal sonora a partir de un estímulo eléctrico. Yo siempre digo que es un poco, cuando tú enciendes, le das a un interruptor de la luz, no sabes muy bien por qué, pero hay una cosa que se enciende. Se transmite una señal eléctrica y la respuesta es que se enciende una luz. En el oído funciona un poco igual. Hay una señal mecánica, que es el movimiento de los cilios, que se convierte en una señal eléctrica y eso se transmite en un sonido. Bueno, pues nosotros, el implante hace eso, coge una señal externa acústica, la convierte en una señal eléctrica y la transmite directamente al nervio. ¿Cómo la transmitimos al nervio? Pues poniendo electrodos al lado del nervio. Sabemos que el oído tiene una forma de caracol, ¿no? Tiene una forma de una doble espira, 2 espiras y media, y tiene una serie de rampas dentro del oído, ¿no? Unas como divisiones, y nosotros podemos colocar a través de una cirugía de oído que hacemos por detrás del oído, nos metemos hasta la entrada, concretamente la ventana redonda, nos metemos a la entrada de una de esas escalas, dentro de la espira, y somos capaces de meter un electrodo que va dando la vuelta por el caracol y se queda pegado a las fibras nerviosas que salen de ese caracol. Jolín. Ese electrodo tiene una serie es una guía que tiene una serie de electrodos, y en esos electrodos van estímulos eléctricos en distintas frecuencias. Sabemos que la cóclea, el caracol, tiene lo que se llama una distribución tonotópica, distintas frecuencias a lo largo de las distintas espiras. Y nosotros podemos mandar estímulo eléctrico en las distintas frecuencias con esos dispositivos. Entonces, lo que hace el implante es coger sonido, convertirlo en señales eléctricas codificadas por cada frecuencia y mandar esa frecuencia en cada una de las zonas de la cóclea. Y eso se ha visto que se transmite en un sonido que el paciente reproduce en su cabeza como mesa, casa, silla o la palabra que le llegue. Requiere, aparte de la cirugía, una rehabilitación logopédica, es decir, enseñarle que esos estímulos significan eso, porque
hay veces que la relación es muy directa, pero en niños, por ejemplo, que nunca han oído, que son niños sordos, hay que enseñarles qué significa cada palabra que les llega, cada sonido que les llega. Es apasionante el mundo de los implantes porque hace que personas que no oyen, que son sordos, se conviertan en oyentes. Sí, sí. Los incorporamos al mundo de los oyentes y eso les aporta una serie de ventajas en su día a día muy grandes. De luego parece fascinante totalmente. Sí, el mundo del implante es fascinante y además, bueno, nosotros como otorrinos nos dedicamos a la audición, pero se está trabajando en los implantes visuales para intentar devolver visión a la gente que no ve. En nuestra especialidad también están apareciendo los implantes vestibulares, que son pacientes que tienen trastornos del equilibrio severos en los que podamos mandar señal eléctrica para estimular la función del equilibrio y recuperar el equilibrio. Es decir, y bueno, los neurocirujanos meten implantes en la cabeza para estimular para el Parkinson, hay 1000 dispositivos. Nosotros como otorrinos pues tenemos los implantes cocleares, pero hay muchos. O sea que somos cada vez más robots, pero... Sí. Pero aportamos una serie de calidad, mejorar la calidad de vida muy significativa a los pacientes. Eso mola un montón. Cada vez hay más posibilidades de tratar cosas que antes no se podían tratar, ¿no? Sí. ¿Tienen buen pronóstico los implantes cocleares? ¿Suelen ir bien? Tienen buenos resultados, sí. Esto es algo que no es reciente. Yo creo que llevarán ya por lo menos 40 años de desarrollo los implantes. O sea que, digo 40 porque cuando yo empecé llevaban 20 y yo ya llevo 20 trabajando, pues deben de llevar unos 40 años. Y sí, cada vez aumentan un poco el rango de indicaciones en las que ponemos implantes, porque al principio eran muy reducidos, pero cada vez se va indicando más porque se ven que tienen buenos resultados. No todo es perfecto, como pasa siempre, pues hay pacientes que tienen peores rendimientos, pero bueno, sí que se ven casos muy buenos, ¿no? Gente que de no poder comunicarse bien a poder comunicarse con cierta normalidad. Sí, tienen buen rendimiento. Interesante, sí. Y bueno, voy saltando un poco de un tema a otro porque es que sí es una especialidad Sí, con es muy tantas amplia. cosas. Pero también quería hablar un poco de la patología tumoral a nivel de otorrinolaringología. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes con los que os encontráis? Bueno, nosotros como otorrinos, generalmente el cáncer típico que vemos en los otorrinos es el cáncer de laringe. Pacientes que son en general fumadores, bebedores, que comienzan a veces por una ronquera y desarrollan pues, un cáncer en la laringe. También, como hemos estado viendo incluso hoy en clase, los cánceres de orofaringe, de cavidad oral, cada vez son más habituales porque pues se ha visto que empiezan a tener mucha relación con el virus del papiloma humano. Y cuanto más se extiende el contagio por el virus del papiloma humano en la población, pues más aumenta la incidencia de estas lesiones. Luego también hay otros tumores raros, vemos tumores en fosas nasales, vemos tumores en el oído, pero son mucho más excepcionales. En general, la oncología que más vemos los otorrinos está relacionada con la laringe y la orofaringe, hipofaringe, cavidad oral. Son las lesiones que más frecuentes vemos. ¿Cómo suele ser el pronóstico de estos tumores? Pues en general, cuanto antes los pillemos, mejor. En España... clásicamente a nivel de la laringe hemos tenido una mayor incidencia de tumores supraglóticos, es decir, por encima de las cuerdas vocales, que tienen más capacidad de dar metástasis en el cuello y tienen peor pronóstico en general. Pero bueno, poco a poco se va avanzando en que cada vez diagnosticamos antes. Los tumores de cuerdas vocales tenemos la suerte de que dan ronquera y cuando una ronquera se mantiene en el tiempo nos permiten llegar a un diagnóstico más o menos precoz. Y con tratamientos quirúrgicos o de radioterapia, pues tenemos en esos pacientes una índice de curación por encima del 90%, pacientes que pillamos de forma precoz. Sin embargo, cuando ya está más avanzado, pues como pasa siempre, es más difícil. En general, los tumores de laringe estamos hablando de una supervivencia a 5 años entre 60 y 70% en global. Y en orofaringe, pues en torno al 50, más o menos 50-60%, ¿vale? En global. Y eso mete todos los que están muy avanzados con los que están muy incipientes, ¿vale? Pero en general, cuanto antes pille algo, como pasa con las campañas de detección del cáncer de mama, como, en fin, todo el cáncer de cuello de útero, todo eso, si llegamos pronto, somos mucho más capaces de curar que si llegamos tarde. El problema es que nuestros pacientes, en general, de laringe o de orofaringe, son pacientes cuyas características, en muchas ocasiones, son pacientes fumadores, bebedores, y un poco que no están muy preocupados por su salud en general, son gente... por sus condiciones de vida, por sus circunstancias, por su personalidad, por lo que sea,
que no se miran mucho. Y cuando llegan a nosotros, pues a veces encontramos que ya lesiones muy avanzadas. Vale. Bueno, está otra parte más de la especialidad. Sí, una parte muy amplia, Sí, digamos, claro. que y muy desafiante porque, bueno, es donde uno tiene más sensación de que puede ayudar, Sí. que su ayuda es más, como una cosa más, digamos, como más importante. Nosotros somos una especialidad que mejoramos calidad de vida en la mayoría de estas patologías, pero en la oncología intentamos dar vida, mantener la vida. Claro, son patologías que hacen que corra riesgo. Exacto, con mucho riesgo vital. Sí, sí. Lo único es que es verdad que aunque hay cada vez más avances y eso, bueno, repercute en mejorar la supervivencia, seguimos siendo en ocasiones muy mutilantes. Es decir, el concepto de paciente con un cáncer de laringe al que hay que hacerle una laringectomía total y lo dejamos sin laringe, con un traqueostoma permanente y tal, eso es algo que todavía seguimos haciendo y no ha tenido un gran cambio a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Es verdad que hay protocolos de conservación de órganos, que se hace más quimioradioterapia, pero seguimos teniendo a veces que quitar la laringe y eso es algo que, bueno, yo confío que en el futuro los avances de la medicina puedan evitar o puedan reemplazar, o que podamos poner una laringe que reemplace la que hemos quitado, pero a día de hoy todavía no es así, seguimos dejando sin laringe a pacientes, ¿no? Todavía existe así algún una prótesis de laringe que pueda ayudar por lo menos a... No lo hay, ¿no? Se han hecho cosas con las laringes artificiales, con tal, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque la laringe tiene la función de la voz, que es la que todos asociamos, pero la más importante es la función de esfínter, evitar que el alimento se meta hacia la vía aérea. Y esa función de esfínter es un mecanismo muy complejo de coordinación en la deglución. Cuando nosotros masticamos, comemos, generamos el bolo alimenticio, la lengua lo empuja, manda a los senos piriformes, en ese momento se contraen las cuerdas bajas del epiglotis. Es una coordinación motora compleja que es muy difícil reproducir mecánicamente, porque si le dices al paciente, dale un botón para que cierre las cuerdas, tu laringe mecánica cuando tragues, no respiras. Entonces, en fin, que tiene una serie de connotaciones que hacen que de momento no es una realidad. No podemos poner una biolaringe, como una bioprótesis o una prótesis de rodilla o una cosa artificial. A día de hoy eso no es una realidad. Hombre, algo mucho más complejo al final. Es complejo por la necesidad de movilidad, de una movilidad compleja en la función deglutoria. Y antes me has comentado que los otorrinolaringólogos sois los médicos de las traqueotomías, ¿no? ¿Cómo funciona la traqueotomía? ¿En qué momento hay que hacer una traqueotomía? Pues mira, los otorrinos tenemos una máxima, que si cuando un paciente, hacemos una traqueotomía cuando un paciente no puede respirar por la vía aérea superior, cuando tenemos algún obstáculo. Y solemos decir, si piensas que hay que hacerla, hazla. Porque el problema que tenemos nosotros con las traqueotomías es cuando una traqueotomía es emergente, es decir, hay un paciente que se está ahogando porque tiene un obstáculo en la vía aérea superior, hacer una traqueotomía en esas condiciones es muy, digamos, incómodo, porque el paciente se está ahogando y tú estás luchando contra el paciente para poder abrirle un agujero en la tráquea que pueda respirar, ¿no? Por tanto, si prevés que esa situación se va a dar de agobio porque ves que la posible evolución de un paciente por la lesión que le ves, por lo que sea, se va a dar, es mejor que la hagas pronto, con el paciente respirando mejor y tú más tranquilo, que no cuando ya el paciente está muy ahogado, porque puede darse la situación que durante la cirugía se colapse la vía aérea, el paciente no pueda respirar y tenga una situación de apuro que incluso puede llevar a la muerte del paciente. Por tanto, ¿cuándo hacemos la traqueotomía? Cuando tenemos un obstáculo presente o previsible en la vía aérea superior que va a hacer que el paciente no pueda respirar, como digo, en vía aérea superior, porque si el obstáculo está más bajo de donde tú vas a hacer la traqueotomía, tu tratamiento no era eficaz, ¿no? Claro. ¿Y qué situaciones son esas? Pues son en general tumores, los tumores de laringe o glóticos, supraglóticos, en los que tú veas una lesión que va avanzando. A veces procesos agudos, como puede ser una epiglotitis, una infección, puede producir una inflamación de la vía aérea que la bloquee, traumatismos, accidentes de tráfico, y luego hay situaciones también preventivas, ¿no? En situaciones que a lo mejor a un paciente le vamos a dar radioterapia, no tiene un obstáculo de vía aérea, pero preveemos que se va a inflamar como consecuencia de los tratamientos, pues ahí también a veces las hacemos. Las más desagradables son cuando te llaman corriendo a correr para tener que hacerla, porque ahí está en la situación más incómoda, el paciente lo pasa mal, tú lo pasas mal, mientras que cuando la hacemos de forma, digamos, reglada, con un paciente que pueda estar intubado, que no necesite, que no esté despierto, sino que pueda estar dormido, pues es una cirugía que tenemos muy estandarizada y que no suele dar muchos problemas.
Aún así, supongo que tener un agujero que te colecte directamente la vía respiratoria con el exterior puede dar problemas luego. Sí, sí los da. Ten en cuenta que la tráquea no está acostumbrada a respirar si no es con el filtro de la nariz y de la boca. ¿Y eso qué hace? Porque son pacientes que generan mucha mucosidad, mucha tos, utilizamos las cánulas que son muy irritantes, se puede infectar el orificio, se puede infectar el pulmón porque trae gérmenes. Hoy en día utilizamos dispositivos que son una especie de filtros que llamamos como narices artificiales, que lo que pretenden es que el aire entre en mejores condiciones en la tráquea y sufran menos, pero aún así pues no dejamos de estar en una vía artificial de respiración, que hay gente que la lleva de forma permanente porque tengamos que quitar la laringe y otros de forma transitoria que luego pueda ser reversible. Pero hombre, no es la situación ideal, es la situación mejor que podemos ofrecer cuando la otra no funciona. Claro, claro. Y bueno, ya para concluir la entrevista, quería hacer una última pregunta y es que le hacemos a todos los invitados. Y es que si pudieras darte un consejo a tu yo de estudiante, ¿cuál sería? Qué pregunta más buena. Pues fíjate, yo creo que de estudiante aproveché mucho mi periodo de la facultad y creo que no cambiaría nada de lo que viví en mi época de facultad. Me gustaría volver a vivirlo porque era una de las épocas mejores. Sí que es cierto que después de ya estando trabajando he vuelto a ser estudiante porque me he sacado otras titulaciones, otras cosillas, algunas con relación y otras no tantas, pero diferentes a la medicina. Y sí que cuando ya estudias las cosas, no siendo estudiante, siendo trabajador, las cosas las ves con otro enfoque. ¿Qué enfoque? El enfoque de aprender. Nosotros, bueno, en la época de estudiante, pues muchas veces el enfoque es tengo que sacarme esta asignatura porque tengo que aprobar para pasar al siguiente curso y a veces no disfrutas lo que estás aprendiendo, mientras que cuando ya has terminado, ya no es imprescindible para tu trabajo lo que estudias, muchas veces estudias con el enfoque del gusto de aprender algo nuevo. Y quizá eso es lo que el consejo que os daría a vosotros y que me daría a mí siendo estudiante es disfruta de lo que estés estudiando, porque aunque sea, de verdad que estudiar luego sea pesado, tal, en la vida de estudiante tiene eso, pero son conocimientos y esos conocimientos van a algún sitio de tu cabeza, a alguna parte de tu base de datos en la que a lo mejor algún día te son muy útiles. Por tanto, bueno, pues eso, intentar disfrutar, por supuesto, de la parte no académica todo lo que podáis, porque es la mejor época de la vida seguramente, pero de la académica intentar estudiar con el gusto de saber cosas nuevas. Pues me gusta mucho el consejo, creo que es muy potente la idea. Y pues nada, ya para así que finalizar, todos nuestros invitados les pedimos que si nos pueden firmar la última edición de la revista. Pues claro, por supuesto. Ya hay unas cuantas firmas, así que en el sitio que pilles. Vamos, por aquí en la primera página o... donde haya algún espacio. Aquí. Ya no sé escribir. Sabéis que los médicos ahora ya, como solo escribimos con el ordenador, no sabemos ya ni hacer recetas ni nada. Sí, bueno, hombre, la letra de médico nunca ha tenido la concepción de sí. Ahora ya, como siempre con el ordenador. Pongo mi nombre aquí. Listo. Pues muy bien, ya está. Muchísimas gracias, Javier, por venir y compartir un rato con nosotros. Y nada, esperemos que haya estado cómodo. Está muy a gusto y agradezco. Y no solo agradezco, sino que, como he puesto en la firma, admiro que hagáis un trabajo fuera de lo que es lo estrictamente académico, que pueda servir a vuestros compañeros, que nos acerque un poco a los profesores, a vosotros, y que de alguna manera también generemos ilusión y en lo que vaya a ser, el futuro que os queda por delante. Pues desde luego que sí, ya está. Muchas gracias también a los que hayáis visto la entrevista, esperamos que os haya gustado y gracias, Ángela, que ha estado aquí controlando que todo salga bien. Así que pues nada, ya está. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.